Muy buenos días, amigos, amigas. Sean bienvenidos este día en este escenario jurídica Sandra Yaya, 31 de octubre del año 2025. Quiero llegar a ustedes para contarles, primero, los resultados de la encuesta que lancé ayer, más o menos por esta misma hora, tal vez un poco más arriba, tal vez 9 de la mañana, 10 de la mañana, y al día de hoy ya tenemos 6.400 votos, tenemos 378 comentarios y tenemos 1.500 likes de me gusta. Y bueno, era de conocerse que la respuesta de la gente iba a ser que la opción que correspondía a Vicky Dávila era la que iba a ser más votada. Y después le seguía el señor Juan Carlos Pinzón, luego le seguía el señor Federico Gutiérrez y luego Abelardo de la Espriella. Tengo que decirles a ustedes que la mayoría comentó que porque no había puesto todas las anteriores, porque sí, efectivamente, todas las anteriores, todos ellos cuatro, todos, sin excepción, han sido los que acusan con mentiras, con injuria, con calumnia severa, con hostigamiento agravado total al presidente de la República, Gustavo Petro. Y quiero decirles a ustedes que yo no defiendo al presidente Gustavo Petro porque simplemente haya consignado en mi ser humano ideológicamente la palabra petrista, no. Yo soy de las personas que sigo muy firme mirando, observando, analizando, cuestionando, elogiando todo lo que es el principio del progresismo. Por hecho, puedo decir mejor que yo soy una persona con una ideología progresista, no la palabra petrista, porque lo que les digo a ustedes, yo no sigo un nombre, sigo un proyecto. Y el proyecto progresismo es un proyecto que nos ha mostrado en estos 3 años que han cumplido con las promesas. Las promesas más importantes que se han cumplido acá es el haber dado cualquier cantidad de tierras a los campesinos, haberlas formalizado, que ya va por encima del 1.000.000 de hectáreas que se han formalizado para los campesinos en este país. Ha sido el gobierno que ha cumplido más devotamente con los acuerdos de paz del 2016, algo que debió haber hecho el expresidente Juan Manuel Santos y consiguiente a esto, el expresidente Iván Duque Márquez, pero ellos dos no hicieron nada de eso. El uno firmó algo, pero no le dio forma a ese acuerdo de paz. Y el segundo lo que hizo fue volverlo trizas y llenar de maleantes, de delincuentes, de criminales el territorio colombiano, en especial el Cauca, el Caño del Micay, el Caquetá. Y es por eso que en este momento las labores que realiza la Fuerza Militar de Colombia es tratar de retirar todas esas BACRIM que se instalaron porque fueron apoyadas y se puede decir que casi que financiadas por los grupos de la derecha, por los partidos de la derecha, por el expresidente Iván Duque Márquez. Y obviamente quien también apoyó mucho y ayudó hartísimo en esa operación también fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Hoy nos damos cuenta ya sin titubear, sin dudar absolutamente en ningún momento que el más cercano que en este momento está al uribismo, fuertemente unido al uribismo, es el señor César Gaviria con su Partido Liberal. Ya muchos liberales lamentablemente se están zafando del señor Gaviria porque ya demostró el señor Gaviria de lo que está hecho. El señor Gaviria fue el más gran engaño que tuvo la historia de Colombia. Además, porque el señor Gaviria fue promovido por Galán, por los hijos de Galán. Como decir, le entregamos el legado a usted, señor Gaviria, salve usted la patria. Pero el señor Gaviria jamás salvó la patria. El señor Gaviria simplemente se arrodilló ante Estados Unidos, nos trajo un TLC que para nada nos sirvió. Luego viene Uribe, nos montan un TLC con Israel, tampoco sirvió.
Luego vienen, instalan firmas gringas que proveen el combustible del avión presidencial y tampoco sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque simplemente esta firma gringa se queda sin combustible el avión presidencial en el cual viaja el presidente de la República, se va a Arabia Saudita y allá pues no tiene cómo abastecer con combustible el avión. Esta firma gringa no le suministra el combustible. Tiene que él remitirse a España para que pueda, ¿cómo se puede decir?, abastecerse de combustible para poder otra vez llegar a Colombia. Entonces, el presidente ya con todas estas cosas desistirá de los contratos, unilateralmente los acabará, contratos con los americanos. Sacará las bases militares de Colombia de los americanos, porque él no está de acuerdo en que militares colombianos estén aliados con militares gringos tirando misiles en el Caribe, sea en el sur, sea en el centro, sea en el norte. Él no está de acuerdo con eso, no es la política de él es un auténtico y total demócrata, no está participando en el genocidio, lo cuestiona y se indigna con eso y ataca con sus cuestionamientos a las personas que están con ese genocidio en Gaza porque muchos dicen que eso es cuestiones de religión, pero eso es una mentira, porque el problema ahí no es religión, es una cosa económica, porque simplemente hay un recurso muy poderoso por el cual está detrás Israel y también Estados Unidos, y por eso tienen que plantear una narrativa diferente a la mente del colectivo para que así la gente crea que el problema es religioso y no es económico, cuando es lo contrario. El problema es económico, pero no es religioso. Punto aparte. Ya muchos sabrán, porque habrán investigado por qué las razones exactamente de ese enfrentamiento de Gaza e Israel. Bueno, pero vamos a otro asunto muy importante. Las 4 personas que yo postulé en la encuesta, todas tienen que ver con que al presidente Gustavo Petro lo hubieran incluido en la lista de crédito. Porque los 4 piden a grito entero que al presidente Petro lo extraditen a Estados Unidos que por narcotráfico. ¿Cómo la ven? Pero nosotros los colombianos hace muchísimo rato despertamos de esa onda. Hace mucho rato vemos que las cosas no son así. Hace mucho rato hemos conocido que la derecha es la más criminal que ha tenido la historia de Colombia en estos 200 años. Lo único que aquí se escucha siempre es de Pumarejo, que siempre fue algo bueno, se escucha de Jorge Eliezer Gaitán, que fue algo bueno, se escucha de Luis Carlos Galán, que fue algo bueno, se escucha de los líderes de la Unión Patriótica, que fueron algo bueno, se escucha de Pizarro, que fue siempre una persona en búsqueda de la paz. Todo eso se ha escuchado, pero los verdaderos criminales, asesinos, perseguidores, perfiladores, intimidadores, amenazadores, chantajistas, extorsionadores, estafadores, embusteros, mentirosos, envidiosos, hostigadores, son la derecha de Colombia. El señor Juan Carlos Pizón tiene un tío narco preso en Estados Unidos. La señora Marta Lucía Ramírez tiene un hermano narco preso en Estados Unidos. El señor Álvaro Vélez tiene una cuñada desaparecida o perdida o fugitiva, ¿sí? Y la mayoría de toda la familia de Álvaro Uribe Vélez, empezando por el papá y otro hijo que le llamaban el Pecoso y otro que era Jaime Uribe Vélez, algo así, se casó con una de los Ochoa y ellos eran narcotraficantes.
aliados con el cartel de Medellín. Entonces, hoy por hoy, que no nos vengan a decir que el señor Álvaro Uribe Vélez no es narcotraficante, porque esa es la mentira más grande que cualquiera se puede comer. Es y es el señor Álvaro Uribe Vélez un narcotraficante y paramilitar, por eso se llama narco paramilitar. Y la gobernanza de él fue narco paramilitar, así de sencillo. Por eso es que tiene muchas personas a su lado, porque todos se untaron del negocio, el negocio más grande, más mágico, más ilícito de la historia de Colombia, partió por ahí. La señora de Gineco también tiene una familia que, ay Dios, entre ellos paramilitares, asesinos, secuestradores, ladrones, bueno, empezando por la señora Gineco, que era secuestradora y también mató. Uno de los hermanos mató a la esposa, otro se robó los PAE de los niños. Entonces, la señora Vicky Dávila de Gineco no tiene autoría ni moral para decir que es la mejor o que es impoluta o que no ha hecho algo malo en esta vida. Esa señora ha hecho muchos males en esta vida. Por eso la han votado tanto. ¿Cuánto es el porcentaje? 48% en la encuesta. Y el señor Juan Carlos Pinzón está en 26. El señor Federico Gutiérrez, que viajó a Estados Unidos aún desafiando al presidente de la República, Gustavo Petro, pero viajó. Todos ellos fueron a Estados Unidos para implorar de rodillas a Donald Trump que a Petro le hicieran el mal y lo metieran en la lista Clinton para tener el firme objetivo y propósito, el hecho de que como está en la lista Clinton, entonces es un narco, es un terrorista, es un violador de derechos humanos, que se alía con grupos criminales, todo eso dicen ellos allá. Esas son todas las mentiras que levantan allá. Entonces, a raíz de todas esas mentiras que levantan, el señor Donald Trump también comete muchos errores astronómicos allá, como por ejemplo pasarse por alto los protocolos judiciales y lanzar misiles en el Caribe y matar gente en las lanchitas en que van. El señor no tiene por qué hacer eso así, eso es ilegal. Y eso no lo digo yo, lo dicen jueces y fiscales de allá, de Estados Unidos, y el Congreso mismo. No está en ningún momento de acuerdo con eso. Pero sin embargo, aquí Felipe Zuleta, un periodista, ese está feliz diciendo que ojalá metieran más misiles aquí en Colombia y ojalá que no fuera en el Caribe, sino que fuera en Bogotá. También es tremenda la cosa ahí. Eh, bueno, entonces estos personajes dicen eso, pero más aterrador es lo que les voy a mostrar a continuación. En la entrevista que se hizo entre María Fernanda Cabal y Daniel Pacheco de La Silla Vacía, María Fernanda Cabal le sale a decir a Daniel Pacheco de La Silla Vacía que tenía un cerebro de cemento, porque sencillamente el tema que él sacó era que por qué habían matado a los militantes de la Unión Patriótica. Y entonces ella dijo, no, es que los militantes de la Unión Patriótica, entre ellos se mataron, entre ellos se asesinaron, ay, eso es terrible, y no sé qué, el ELN los mató, ¿sí? O sea, cosas de ese tipo. O sea, ella tiene conocimiento de quiénes fueron los que mataron los militantes de la Unión Patriótica. Entonces dice que la FARC, dice que el ELN, pero aquí la verdad es que el genocidio se dio simplemente porque el gobierno de ese entonces lo avaló. El gobierno de ese entonces respaldó y se alió con los grupos del crimen para desaparecerlos. Ellos lo saben mejor que nadie, pero lo que pasa es que ellos quieren instalar una narrativa en donde quieren desaparecer la historia de Colombia en el conflicto armado, entonces quieren mostrarle a todo el mundo que no conoce que ellos son santos, que ellos son salvadores, que ellos son patriotas, que ellos son defensores, cuando no lo son, cuando no lo son. Lamentablemente la realidad es esa. Entonces, finalmente la señora María Fernanda Cabal demostró que no está preparada para debates de peso, no está.
no tiene argumentos, no tiene bandera, no tiene programa, no tiene proyecto, no tiene absolutamente nada. Imagínense ustedes, si eso es así en María Fernanda Cabal, ahora, ¿qué podemos nosotros esperar del tal señor Juan Carlos Pinzón? Peor todavía porque ese no tiene nada. Ellos lo único que tal vez tienen como proyecto en su cabeza es la situación de la seguridad, porque ellos no piensan sino en eso, seguridad, seguridad equivalente a guerra, equivalente a que ellos puedan crear grupos de mercenarios, tengan la posibilidad de tener una cantidad de hombres listos para la guerra como carne de cañón para mandarlos a otros países para poder participar en guerras que no son de nosotros. Pero ellos no tienen en su mente, lamentablemente, ni el colectivo de ellos en su mente tiene eso en la mente que puede ser progresar, avanzar, prosperar, abundar, mejorar, tener una mejor economía, disminuir los puntos de inflación, mejorar las exportaciones en Colombia. Por ejemplo, en materia de la economía, buscar certificaciones para vender café, cacao en otros países. Por ejemplo, ahorita el presidente logró algo muy interesante en Arabia Saudita y es el poder conseguir los certificados para poder vender café y cacao en esos países. Así que Estados Unidos no es la única nación donde nuestro café puede ser consumido o donde nuestro cacao puede ser consumido. Ya existen otros países que con agrado lo están probando. Pero bien, ahora vamos a otro punto. Han también atacado muchísimo a Wally. Wally es un personaje influencer que se hizo conocer porque es una persona que conoce mucho la realidad de Colombia y excelente que haya quedado en la lista para el Senado por el pacto histórico, porque fue una gran eh, votación la que obtuvo él. Y claro, están ardidos unos cuantos, está ardido el señor J.P. Hernández, que ya es que puso una demanda en el Consejo Nacional del Estado para buscar que se tumbe la personería jurídica del pacto histórico para que se puedan perder 1 millón de votos. Eso están buscando, porque así trabajan ellos. La derecha es siempre una un grupo, una sociedad que lo único que busca es actuar de esa manera. Entonces, el presidente dijo, ustedes tocan el pacto histórico y aquí vamos a levantar cualquier cantidad de demandas contra ustedes porque no, señor, eso no es así. El Consejo Nacional del Estado hizo algo y si lo hizo es porque ya había revisado previamente, pero como ustedes saben que en el Consejo de Estado está el señor Álvaro Hernán Prada, y el señor Álvaro Hernán Prada es un alfil del señor Álvaro Uribe Vélez que quiere como sea que el progresismo no funcione, que el progresismo no entre en acción, que el progresismo en el 2026 no llegue. Entonces, pues grave la cosa. Bueno, entonces vamos a mirar, por ejemplo, miren la manera como actuó la señora Cabal frente a Daniel Pacheco. Bien, entonces por aquí tenemos la entrevista de la señora María Fernanda Cabal. Póngale cuidado a esto, mire. Escuchen. Aniquiló la Unión Patriótica. Pero Sí, no me diga jamás que el Estado aniquiló la Unión Patriótica. La Unión Patriótica la aniquiló. Es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. Sí, sí. María Fernanda Cabal sepultó su candidatura presidencial. Cuando uno ve que una señora como María Fernanda Cabal le dice a un periodista de la silla vacía que tiene cemento en el cerebro por tener una opinión que ha sido fundamentada en sentencias de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias del Consejo de Estado y en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de la Unión Patriótica, uno se da cuenta que la señora Cabal no tiene claridad de la historia del país, de lo que ha pasado en el país, sobre todo de cómo puede proyectar ella el país. Definitivamente esta señora lo único que nos dice es que posiblemente con ella viene una dictadura, porque alguien que se atreva a decirle a un periodista reconocido que tiene cemento en el cerebro es una persona que no respeta la democracia. Por tanto, mejor retírese, señora Cabal. Por esta razón, el presidente chino... Bien, entonces, como se dieron cuenta, la señora María Fernanda Cabal no está preparada para debates. No está preparada para gobernar este país.
no está preparada para entender la historia de Colombia. No sabe la historia de Colombia, es muy poquito lo que puede saber. Y las razones nos dicen que esta mujer, si llegara a ser presidente de este país, como también Vicky Dávila o el señor Abelardo de la Espriella, de esos tres, tengámosle mucho temor, pero igual también del señor Juan Carlos Pinzón, porque los cuatro, todos ellos, en su mente, tienen el chip de la dictadura. Ellos no admiten que una persona les cambie el pensamiento, ellos no admiten que una persona piense diferente. Ellos son así como el actuar de Donald Trump en estos tiempos. Donald Trump está en este momento en el poder, pero actúa con venganza. Él usa como arma política callar a la gente con su grupo AICE, que es una Gestapo. Entonces, al que no le gusta, allá le llega, lo ponen preso, lo encadenan, lo sacan y chao. El que no le gusta. En los medios de comunicación, simplemente, o usted dice esto o retira sus credenciales y punto. Es decir, eso es una dictadura legal. Y así es como lo está haciendo Donald Trump, que es por pura venganza, que venganza lo que hizo con Gustavo Petro, incluirlo en la lista Clinton sin ninguna prueba jurídica. Y allá lo metió en la lista Clinton. Eso es una venganza. Pero no es una situación así que esto. El señor Donald Trump se motiva en dar sus leyes, en sus políticas, en un estado personal. Ah, ese me la hizo, ahora yo se la voy a hacer. Es así, no es de otra manera. Y en esa misma manera actúa Cabal, Vicky Dávila, Álvaro Uribe Vélez, y todos los del Centro Democrático y todos los de Cambio Radical. Y también, por ejemplo, el señor César Gaviria, que ahora ligado con Uribe, imagínense, con un condenado. Entonces, tremendo. Es para que nos demos nosotros cuenta, país Colombia, que en el 2026 la extrema responsabilidad que tenemos los colombianos es mayúscula. Nosotros los colombianos no vamos a acercarnos a la urna a votar porque sí, no vamos a acercarnos a la urna a votar porque el jefe me dijo que si yo no voto por fulano, entonces me quita el trabajo. Caramba, yo prefiero que me quite el trabajo, pero no que me clave 4 años de dictadura donde me van a hacer muchos males, no vale la pena. Y lo segundo, cualquiera de esos personajes que salen a decirle a uno, oiga, te voy a dar una casa sin que tengas que pagar cuota inicial y los primeros 400,000 van a tener casa, como lo está diciendo Mauricio Cárdenas, que también va para ser, quiere ser presidente. Todos ellos están buscando votos de esa manera. No pueden competir con ideas puras, propias, formadas. No, tiene que ser todo a base de mentiras, de engaños y lo que ya les digo, hostigamiento, persecución, amenazas, extorsión, todo lo que se pueda decir de eso. Pero no tienen capacidad para luchar con ideas propias, sinceras, sensatas, coherentes. Así están las cosas. Entonces, ya nosotros simplemente tenemos tan supremamente claro en nuestra cabeza que en el 2026 gana es la política de la vida. Gana la política de la vida. Y aquellos que dicen, que aquí, que el señor Uribe, que el señor Juan Carlos Pinzón, que el señor Mauricio Cárdenas, que el señor Federico Gutiérrez, que la señora María Fernanda Cabal, que la señora Vicky Dávila, que el señor Abelardo de la Espriella, todos ellos, el único registro que pide totalmente y sin uno equivocarse, porque ya lo transmiten en los escenarios, en las redes sociales, es política de muerte. Y muy triste aquella persona que sigue una política de muerte. Es como si no estuviera pensando que detrás de ellos hay familia. Yo pienso en mi familia y quiero para mi familia lo mejor. Yo pienso en mis hijos o en mis hijas, pienso en mis nietos o mis nietas, pienso en mi familia, en mis sobrinos, en mis hermanos, en mis tíos, en todos, en todo lo que es la familia. Y yo no quiero el mal para nadie de mi familia. Yo quiero vivir en un país donde uno pueda conseguir trabajo rápido y bien, fácil y rápido.
Quiero vivir en un país donde a uno le respetan su profesionalidad. Quiero vivir en un país donde uno pueda transitar en su vehículo sin que lo estén a uno persiguiendo con las fotomultas a ver a qué hora le van a sacar una multa, o sea, que porque anduvo no sé qué, que esto. Quiero vivir en un país donde si por alguna razón yo tengo que salir a protestar, pueda caminar tranquilamente y no esperar a que viene alguien con un bate como Guri y me va a golpear. Quiero vivir en un país donde yo pueda estudiar gratuitamente en la universidad pública y con gente especialista y prepararme para poder tener después un empleo o una empresa. Y en esa empresa, si la tengo, poderle dar trabajo a otros y todos trabajar en conjunto armónicamente. Quiero vivir en un país así. Quiero vivir en un país que cuando yo vaya a otro país, no me tengan estigmatizado que porque soy colombiano o colombiana, usted es colombiano o colombiana, usted es de Pablo Escobar, usted es un Pablo Escobar, usted es un narco, ¿sí? O es un guerrillero, no. Que a mí me vean que soy un colombiano, que primero digan, uy, qué chévere, llegó uno de Dios en crasta, uy, los colombianos son tremendos, son muy inteligentes, aquí, aquello, lo otro. O sea, todas esas cosas. Entonces, por esa razón es que uno tiene que luchar por elegir lo que son las políticas de la vida. Políticas de vida y no más. Pero bien, vamos al punto siguiente. María Fernanda Cabal insulta al periodista de La Silla Vacía, al señor Daniel Pacheco. Él no se levantó de la mesa. Una vez le dijo a ella cemento en el cerebro, porque el señor es educado, pero dejó demostrado ante muchas personas que vieron esa entrevista que la señora no está preparada para gobernar un país como Colombia. Y es que para gobernar este país, Colombia, miren la cosa más importante que un gobernante de Colombia debe tener. No es solo conocer el rico, no es solo conocer la élite colombiana, es conocer en profundidad la población que tiene Colombia, es conocer en profundidad los conflictos que hay en diferentes departamentos de Colombia, en los 32 departamentos que tiene Colombia, en los 1.103 municipios que tiene Colombia. Es conocer dónde está la mayor concentración de necesidades y que por muchos años esas poblaciones, esos pobladores han sido excluidos de toda política. Y la única política que les han dado durante muchas décadas ha sido la muerte. En Caquetá, política de muerte. En La Bichada, política de muerte. En el Casanare, política de muerte. En Arauca, política de muerte. En el Meta, política de muerte. En la Amazonía, política de muerte. Por el lado del Cesar, política de muerte. Por el lado de Sucre, política de muerte. Entonces, y en Antioquia, igual. Y en el Chocó, también. Y por el lado del Cauca, también. ¿Sí? ¿Cómo está la cosa? O sea, Colombia, si nosotros entramos y rodeamos toda Colombia, donde ha habido políticas ya pronto de vida en el centro del país, pero alrededor del país es la gente olvidada, la gente que nadie mira, la gente que nadie atiende, y ahí es donde se concentra el mayor poder de un político, de una persona con un proyecto como es el proyecto progresista, porque es tratar de llegar a esas poblaciones que han sido altamente olvidadas, marginadas, excluidas completamente, tanto así que esas poblaciones excluidas totalmente nunca tuvieron la posibilidad de contar con una universidad para que fuera su gente, perdón, su gente allí a estudiar. No tuvieron un hospital donde los pudieran atender, ¿no? La gente tenía que viajar a Bogotá para que le pudieran sacar la apéndice, imagínense, terrible. Por eso es que se lucha, por eso es que se lucha para poder sacar adelante una reforma de la salud. Pero la reforma de la salud no puede salir beneficiando a los ricos, a las élites y que sigan robando a diestra y siniestra. No, señores, así no es la cosa. Aquí
se necesita una reforma de la salud, pero que sea el Estado el que esté completamente responsable de la salud de todos los colombianos, todos, 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 no unos pocos, sino todos, y en todos los lugares de Colombia. Se necesitan políticas para que la justicia marche como debe ser, no justicia donde yo te absuelvo por poder, pero no te absuelvo por inocencia. La justicia, lamentablemente, en este país está en que el maleante está por encima de la justicia y la justicia está por debajo del maleante. El maleante le dice, yo te pago tantos millones y tú me absuelves de todo. ¿Qué es eso, por Dios? Es que hasta a los jueces les impiden obrar con fallos en derecho. Todo tiene que ser fallos por poder, como pasó con Álvaro Uribe Vélez. Por eso, en este momento, a Álvaro Uribe Vélez le clavaron dos recursos de casación, uno por el lado de la Fiscalía General de la Nación y el otro por el lado del abogado de las víctimas. Dos. Y otro tercero camina, pero desde el Asia hacia la Corte Suprema de Justicia para anular el fallo absolutorio de Uribe por un detalle que se llama asunto insanable. ¿Qué significa eso? Que el magistrado que dio el fallo de absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez para quitarle la pena de los 12 años de cárcel, lo hizo basado en que el señor es un amigo fuerte de Uribe, está aliado con corrupción, su familia tiene actos corruptivos como Alcibiades Bastidas. Entonces, el señor frente a esos hechos debió desde un principio encontrarse inhabilitado para ello. Por eso, el salvamento de voto de la magistrada Oviedo. Y ahí se le frenó todo. Y por eso es que entró la otra cosa. Entonces, el señor Uribe, para todos nosotros, sigue siendo un condenado. No ha sido absuelto. Fue absuelto porque hay un poder supremo y ese poder supremo obró. Pero pronto ese poder supremo se caerá. Es así de sencillo. Bueno, entonces, en este caso, lo que dice María Fernanda Cabal de que dice es que no se puede tratar con personas con cemento en el cerebro. Entonces, la senadora y precandidata aseguró que el Estado colombiano no tuvo responsabilidad en el exterminio de la UP, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo estableció. O sea, ella está hablando de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos vale huevo. Y lo que digan está fuera de contexto. Es decir, la señora mostró 100% que de historia de Colombia no tiene ni idea. Y esta persona es la que pretende gobernar Colombia. Carambas, apague y vámonos. Fue así la situación que se presentó con esta cuestión. La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, causó polémica en redes sociales por haber insultado a un periodista en medio de una entrevista, el señor Daniel Pacheco. Los hechos se presentaron cuando el periodista y editor de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, abordó el tema del exterminio de la Unión Patriótica, perpetrado entre 1984 y 2002. De acuerdo con el periodista y con archivos históricos sobre lo ocurrido, el Estado tuvo responsabilidad en el asesinato de los militantes del partido político. Sin embargo, según Cabal, esa información es errada. Le dice ella, no me diga jamás que el Estado aniquiló la Unión Patriótica, señaló la congresista. No me diga más que el Estado aniquiló la Unión Patriótica. Es que la señora ni reconoce el exterminio de los militantes de la Unión Patriótica, menos reconoce el exterminio de 6.402 jóvenes empobrecidos que cayeron como falsos positivos, y menos va a reconocer los desplazamientos impresionantes de gente, ni tampoco va a reconocer los desaparecidos, ni tampoco va a reconocer las ejecuciones extrajudiciales, ni tampoco va a reconocer a toda esa cantidad de campesinos que les despojaron de sus tierras. Nada, nada de eso va a reconocer la señora. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿O por qué? Porque simplemente la señora de historia no tiene ni un tris de conocimiento. Pacheco contradijo a la senadora que respondió con un insulto a la inteligencia del periodista. Dice ella, es muy difícil conversar con personas con cemento en el cerebro, de verdad. Eso dijo ella a este señor, Daniel Pacheco. El editor contestó a la precandidata indicando que, pese a pensar distinto, no tenía por qué hacer ese tipo de aseveraciones en su contra. Incluso aseguró que podrían llegar a estar de acuerdo. No obstante, Cabal rechazó esta postura. Además, aclaró que los integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por personas que hacían parte del Ejército Nacional, que hacían parte del Ejército Nacional y del extinto Departamento Administrativo del DAS, ¿sí? Que representaban al Estado colombiano. Entonces, dice ella, aclaró que los integrantes de la Unión Patriótica fueron asesinados por personas que hacían parte del Ejército Nacional, aclaró, ¿sí? Y del extinto departamento, o sea, del DAS. Y pues el Ejército Nacional y el DAS, ¿de quién eran? ¿De la ELN? ¿De la FARC? ¿O del Estado? Pues era del Estado. Y como era del Estado, pues ¿quién mató? El Estado. Así de sencillo. Y entonces, porque simplemente a la señora le dicen la verdad, se desató. Esas son las razones. Y qué bueno que todas esas cosas pasen porque así nos demuestra que la señora ni siquiera para un debate de alto nivel está preparada. Lo que quiere decir que nuestro amigo senador Iván Cepeda Castro sí está justamente bien instalado y bien preparado para llegar al poder, a la Casa de Nariño, para gobernar. Siendo él, va a llegar. Siendo él, va a llegar. Cabal nuevamente desacreditó las afirmaciones del periodista. No. Es que ese es el problema, cuando a usted le capturan las fuentes de la historia y las vuelven en memoria. La Unión Patriótica tuvo una tragedia porque le mataron mucha de su militancia y gente que no tenía nada que ver, dijo, asegurando que la información suministrada por Pacheco no estaba comprobada. Carambas. Es decir, la señora Cabal se va en contra de las evidencias, se va en contra de la documentación existente y 100% certificada que tiene la Corte Internacional de Derechos Humanos para ella decir que todo lo de ellos vale basura y que lo que ella dice es realidad. Así está la cosa. Por esto, la señora Cabal no puede ser presidenta de este país. Como ya lo dijo por allá el señor Abelardo de la Estrella, que quería destripar la izquierda, que iba a suprimir el SENA, que iba a suprimir un resto de universidades públicas, que iba a suprimir, ¿qué más fue lo que dijo también? Que iba a suprimir, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, mejor dicho, que se va a ir en contra de todas esas instituciones que ayudan al pueblo colombiano. Todas esas las va a desbaratar, todas esas las va a acabar. Eso dice el señor Abelardo de la Estrella. Pero el señor Abelardo de la Estrella es una persona que no conoce Colombia. Es una persona que solamente conoce los nombres poderosos de la élite. Y pues gobernará solamente para esos nombres de la élite, pero no va a gobernar para un pueblo llamado Colombia. La señora Vicky Dávila, ella es muy chistosa. Ella no tiene parlamento porque ella tiene un delirio existente en su mente, llamado Petro. Entonces, ella lo único que sabe decir es que Petro aquí, Petro allá, Petro acullá. Y punto aparte, no hay nada más ahí. Y pues así por el estilo, muchos de la derecha tienen ese problema. El señor Álvaro Uribe Vélez junto con el señor Gaviria, César Gaviria, solamente buscan es intentar derrocar a Petro para volver otra vez al poder, volver otra vez a hacer de las suyas, volverse a arrodillar ante los Estados Unidos, son un activo colonialismo. Entonces, nada que hacer con ellos. Todos ellos son un completo desastre. Y espero que las personas realmente, no por mí,
pero sí, por otro lado, aprendan mucho de política, porque es que mientras nosotros tenemos conocimiento de la política, sobre todo las políticas de vida, tenemos posibilidades muy cercanas y muy buenas para elegir buena gente para el Congreso, es lo más importante, y asimismo, la persona que nos va a gobernar en este país y va a ser nuestro total representante en Colombia y en las naciones del mundo. Ya. El periodista recordó que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad en lo ocurrido. De hecho, en el 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado por el exterminio del partido político, y en el 2024 se llevó a cabo un acto de perdón público donde ¿quién perdonó? ¿Quién pidió perdón? ¿Quién fue? ¿Fueron los que mataron a toda esa gente? Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, o Belisario Betancur, o Juan Manuel Santos, o alguno de ellos. No, ninguno de ellos pidió perdón. El que pidió perdón aquí fue Gustavo Petro. Y Gustavo Petro nunca mató a nadie, pero él pidió perdón. El perdón que debían ofrecer otros, lo ofreció él. Entonces, dando cumplimiento a una de las medidas de reparación exigidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso en el 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos pidió perdón por la contribución del Estado en los hechos. O sea, Juan Manuel Santos también, pues en ese entonces pidió perdón. Sin embargo, Cabal asegura que los únicos responsables fueron dos grupos armados, la FARC y el ELN, que según ella fueron los que asesinaron a esa gente de la Unión Patriótica. ¿Sí? Pero preguntémonos nosotros por un momento, ¿el ELN en qué punto está inclinado? ¿En la izquierda o en la derecha? Sí, en la derecha. Entonces, ¿dónde está la mayor cantidad de autores intelectuales que produjeron ese genocidio? Pues en la derecha. En la derecha. Entonces, ¿cuándo van a tener ustedes claro que el Partido Comunista, eso lo decía Cabal, usa como método la depuración? ¿Cómo la ven? Ella dice, ellos se asesinan entre ellos. ¿O usted cree que Lenin era un santo y Stalin era un santo? Le dice que Lenin y Stalin. Por Dios, o sea, ni siquiera eso tiene la señora presente. Bueno. Entonces, por último, dice Pacheco, se limitó a hacer una salvedad. Dice, yo me quedo con que me dijo joven, porque el resto no, nada valió. La senadora negó lo establecido en los archivos históricos, señaló al editor y a la izquierda colombiana de haber tergiversado los hechos e insistió en que el periodista estaba equivocado, pero no entregó pruebas que demostraran su postura. Nunca van a tener pruebas para demostrar las cosas. Por eso digo que es muy triste que esta gente de la derecha, cuando habla, no tienen pruebas, no tienen parlamento, no tienen proyecto, no tienen en la mente nada que sea válido para capturar la mente del colectivo, para enamorar el colectivo. No tienen nada de eso. Por eso es que digo que no van a ganar en el 2026, porque en el 2026 los que van a ganar es el progresismo. Lo que se piensa y se pronuncia con verdad se hace carne y acción. Nos vemos en el próximo video.